Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar las historias de vida como un instrumento para comprender la subjetividad humana por medio de las experiencias de las personas. Pero antes, ¿qué son las historias de vida? Son una estrategia de la investigación cualitativa que nos permite generar versiones alternativas de la historia social a través de las personas, mediante palabras, gestos, anécdotas y relatos. También son utilizadas para poder transmitir conocimientos y experiencias de generación en generación, por lo que en las culturas se han generado distintas formas de transmitirlas, ya sea oral, escrita o audiovisual. ¿En qué contexto se utiliza? Se utiliza para el estudio de los hechos humanos porque facilita el conocimiento acerca de la subjetividad en la realidad de determinado contexto. ¿Cómo se aplican las historias de vida? Como primer paso, se debe seleccionar un tema relevante que sea de interés para el investigador. Después, se deben localizar diarios, correspondencias o cualquier otro tipo de documento personal que revele el fenómeno que se desea investigar. Posteriormente, se seleccionará a la persona que cumpla con el perfil característico y representativo del universo sociocultural que se está estudiando, para que redacte o grabe en solitario su propia autobiografía. Al aplicar la entrevista, el investigador debe mantener un diálogo abierto, así como un ambiente cómodo para el entrevistado. De este modo, podrá conseguir respuestas claras de la información necesaria. Sin embargo, la entrevista debe ser de larga duración. El carácter espontáneo con el que se obtienen las informaciones le dan un mayor valor de veracidad. Como todo instrumento de recolección de datos, se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones adecuadas para llevarlo a cabo. A continuación, se mencionan algunos puntos importantes que se deben de considerar. Se debe llevar a cabo una reunión individual con el participante, ya que permite comunidad y evita distracciones. Asimismo, se debe establecer un horario de sesiones y crear una atmósfera segura y de confianza. El investigador deberá transcribir textualmente cada historia de vida, ya que la información y palabras mencionadas pueden ser clave para profundizar en la investigación, así como el uso de preguntas para redirigir la entrevista. El uso de la técnica de historias de vida presenta varias ventajas y desventajas que a continuación mencionaremos. Se acepta que la vida humana es compleja, por lo tanto, este tipo de entrevista rechaza el reduccionismo. Nos permite obtener datos relacionados con el testimonio individual de las personas, los cuales reflejan un momento histórico y una situación social. Permite que el investigador se introduzca a profundidad en las relaciones sociales primarias del participante. Se plantean preguntas abiertas y se formulan nuevas preguntas relacionadas con el flujo de la conversación. Nos permite conocer cómo un cambio social afecta el comportamiento de un individuo. Es difícil obtener buenos informantes que estén dispuestos a participar. Los participantes pueden negarse a continuar con la entrevista y dejar relatos incompletos. La falta de experiencia del investigador y su impaciencia. Sobrevalorar el relato y pensar que éste habla por sí mismo. La dificultad para interpretar los datos obtenidos y la gran cantidad de datos que se obtienen. Estos son algunos ejemplos en la literatura que utilizaron el instrumento de historias de vida para su redacción.
A continuación les presentaremos una historia de vida aplicada al tema consumo de tabaco a temprana edad a un estudiante de universidad de 22 años de sexo masculino. Hola, mi nombre es Andrés. Estamos el día de hoy con Leonel, al cual vamos a entrevistar sobre su historia en el tabaquismo. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo fue que conociste el tabaco? ¿Cómo lo conocí? Bueno, meramente yo crecí en una familia donde todos fuman. Entonces, bueno, la mayoría fuma. Entonces, como que eso me dio así como que la curiosidad por saber qué se sentía fumar, porque, bueno, al verlos fumar, veía que estaban alegres, estaban platicando, estaban pasando como que momentos divertidos. Y eso fue como que lo que me llamó la atención del tabaco. Yo lo probé hasta la secundaria, en segundo año creo, tenía 13 años. Al principio no me gustó porque me causó mareo y aparte una sensación fuerte en la garganta y me ahogué. Bueno, y creo que eso le pasa a todos. Y ya. ¿Podrías describirme un poco más cómo fue la primera vez que lo probaste, con quién estabas? Estaba con mis amigos en la secundaria, estábamos en la secundaria, atrás donde están las canchas, entonces ahí como que no había mucha vigilancia. Entonces yo ya me había puesto de acuerdo con mis amigos para conseguir los cigarros, yo se los conseguí y ya que estábamos allá pues empezamos a fumar. Creo yo que no fui el único que se ahogó, varios se ahogaron, aunque habían dicho que ya lo habían probado. Y en cuanto a la relación con tu familia y el tabaco, ¿podrías describirme más a fondo cómo era? Pues era muy cercana porque, como ya te dije, la mayoría de mi familia fumaba, pero el que más fumaba era mi abuelito. Y él sí era como de que se fumaba más o menos una cajetilla al día, pero como trabajaba en el campo tenía muy buena salud. Entonces, en ese momento yo pensé que el cigarro no iba a tener repercusiones cuando yo estuviera grande o algo así, iba a como que ser lo mismo, como que no me afectaba. Y bueno, eso era por parte de mi abuelito. Por parte de mi otra familia, la mayoría ya dejó de fumar, pero antes sí yo considero que eran muy fumadores. Normalmente fumaban más cuando se reunía la familia, que es en diciembre. Bueno, yo lo veía como de que fumaban por gusto, o sea, que como que el cigarro les transmitía esa alegría de estar con sus familiares. Entonces yo lo empecé a relacionar así, como que el cigarro te ayuda a estar bien, o algo así como de celebración, como de que me fumo un cigarro con alguien, y es como que, no sé, como transmitir confianza, como que transmitir un buen rato, un buen momento. Y bueno, esa es la relación que tengo del cigarro con mi familia. Digamos, esa relación de que tu familia fumaba, tú probaste el cigarro en la secundaria, ¿cómo fue la primera vez que probaste el cigarro junto a tu familia? ¿Te vieron fumar? Bueno, yo empecé a fumar a los 13 años y mi familia se enteró de que yo fumaba como hasta los 17, 18 años, porque a pesar de que ellos lo aprobaban para sí mismos, como que yo sentía que a mí no me iban a dejar fumar. Entonces yo, bueno, hasta la fecha nunca he fumado en la casa. Ya supieron que empecé a fumar porque, no sé, a la hora de que lavaban mi pantalón o algo así y revisaban las bolsas para ver si no tenía algo, encontraban polillas o encendedores y todo eso. Y ya me preguntaron que si fumaba y sí. Y aún así, aunque ellos sepan que yo fumo, como que no sé, como que estando en mi casa no me dan ganas. Como que lo tomo así como que algo de respeto a mi hogar. Y no sé, simplemente nunca he fumado enfrente de mi mamá o de algún familiar. Y no, siento que no me sentiría fumando. Y entonces, después de que probaste el tabaco en la secundaria, ¿tú piensas que fue incrementando tu consumo o decrementando? Fue incrementando. ¿Cómo podrías describir ese incremento? Es que, bueno, al principio lo hacía como
para sentirme bien o para un rato de, por así decirlo, placer. Pero ya conforme iba fumando me di cuenta que ya como que estaba dependiendo del cigarro. Entonces ya cuando no fumaba como que me sentía muy ansioso, como que me sentía estresado, como que me sentía nervioso. Y ya cuando fumaba como que me tranquilizaba. Y entonces ahí fue cuando ya empecé a fumar pues para como que tranquilizarme, para no estar tan ansioso. ¿Y alguna ocasión que recuerdes que hayas fumado para bajar el ansia que puedas describir? No sé, un examen. Bueno, por ejemplo, yo cuando estoy nervioso por una prueba, porque debo de exponer una clase, la debo de preparar, o simplemente estoy pasando un mal momento, como que el fumar hace que me relaje demasiado. Y sí me acuerdo mucho de una vez que, ¿cómo explicarlo? Estaba muy nervioso porque mi abuelito estaba enfermo y entonces ya era muy grave y corría el riesgo de que pudiera fallecer. Y me acuerdo que especialmente ese día que fumé como nunca había fumado, o sea, que era cigarro tras cigarro, y ya aún así no podía controlarme, o sea, no podía así como que relajarme porque en verdad me tenía muy preocupado mi abuelito. Y entonces sí, ese día fumé como cajetilla y media y ya después pues ya le bajé y ya empecé a fumar 1 o 2 cigarros, más que nada porque el problema de mi abuelito era por el cigarro. Como que ahí fue cuando me empezó a dar miedo. Dije, no, mi abuelito era la persona con la que pensaba que no iba a haber repercusiones en el cigarro. Y entonces al enfrentarse a eso dije, no, pues si a él le pasó, igual a mí me puede pasar. Entonces ahí fue cuando empecé a dejar de fumar. Ya lo fui dejando poco a poco hasta que logré de plano ya no fumar. Pero después cuando entré a la prepa, como que fue otro mundo, o sea, como que fue completamente algo innovador en mi vida, porque ya no te tenían sujeto. O sea, en la secundaria pues sí era bufones, sí era así de que tienes que hacer tu tarea, como que te presionaban. Y en el CCH como que te dejaban al ahí se va, haz lo que tú quieras y todo eso, entonces yo como que ahí me di vuelo y empecé a fumar, más que nada porque yo me empecé a juntar con mis amigos y todos mis amigos fumaban. Entonces fue así como de que volví a retomar ese hábito de fumar. Y es algo que al menos hasta la fecha no puedo dejar de hacer. Ya es muy necesario para mí. ¿Alguna vez has consumido tabaco en las fiestas? Sí. Bueno, no sé por qué, pero cuando tomo como que me dan más ganas de fumar. Al día, sin tomar, no sé, te puedo fumar unos 4 o 5 cigarros, pero cuando tomo como que realmente incrementa mis ganas de fumar y ya fumo con una cajetilla o algo así. Yo creo que tiene que ver porque como que todos están fumando y se te antoja. Entonces apenas te acabas tú de fumar un cigarro y ya hay otra persona, un amigo conocido ya, que está fumando, entonces le pides que te dé algo así y es cuando Digamos, tú dijiste que habías dejado de fumar por un tiempo y volviste a retomar el vicio del cigarro. Entonces, desde que lo retomaste, ¿has pensado en dejar otra vez de fumar? Sí he pensado en dejar de fumar, porque bueno, a mí antes me encantaba el deporte y de hecho estaba muy flaco, no podía así como que agarrar cuerpo, bueno, no soy flaco, pero quería como que agarrar cuerpo, no quería ser así como que puro hueso. Y yo creo que eso me ayudó, bueno, se podría decir que esa ayuda, que gracias al cigarro como que dejé de hacer ejercicio, porque se me dificultaba. Por ejemplo, antes no se podía correr 1 hora y si ahorita lo intento, como que a los 20 minutos ya empiezo a jadear, ya me empieza a doler el pecho y ya no tengo condición física. Entonces para mí sí es algo como que preocupante, porque va a llegar el momento en el que ya no puedo correr, que ya me vuelva asmático o que, no sé, algo así fuerte. Y digamos, aparte del deporte, ¿ha habido alguna problemática que te haya traído el cigarro? No sé, alguna ocasión que hayas sentido que te provocó Pues es que, no sé, podría ser, por ejemplo, en las mañanas,
que yo vengo aquí a la escuela y no desayuno. Entonces me estoy constantemente fumando y llegan momentos en los que me mareo y ya siento que voy a perder el conocimiento. Entonces eso sí es algo que me espanta y son como que las cosas que pienso que al menos le deben. Y digamos, si usted conociera a alguien que quiere iniciar el tabaco o que ya fuma, ¿qué es lo que podrías decir? Pues bueno, lo que le digo a todos mis amigos que no fuman y que les veo ese interés, que no lo hagan, porque es algo que muy adictivo. Es muy fácil de entrar al mundo del tabaco y muy difícil dejarlo. Bueno, pues yo creo que esas serían de todas las preguntas. Muchas gracias. Este fue nuestro compañero Leonel contándonos su experiencia. Así como lo hemos visto, las historias de vida permiten darnos un panorama más amplio de la realidad y experiencia que puede tener una persona, la cual puede estar sumergida en un contexto determinado lleno de diversos elementos y temas de interés. Además, también puede proveer puntos esenciales para la comprensión de círculos históricos sociales y de este modo permite conocer y conferir el significado del contexto cultural de las personas.
Así como lo hemos visto, las historias de vida permiten darnos un panorama más amplio de la realidad y experiencia que puede tener una persona, la cual puede estar sumergida en un contexto determinado lleno de diversos elementos y temas de interés. Además, también puede proveer puntos esenciales para la comprensión de círculos históricos sociales y de este modo permite conocer y conferir el significado del contexto cultural de las personas.